Muchas gracias, Humberto. Gracias por la invitación. Es un gusto también ver aquí a todos los colegas de forma virtual. Es muy interesante justo el poder, pues, tener unos minutos para compartir algunas ideas sobre estas oportunidades. Voy a permitirme compartir mi pantalla un segundo para comenzar la plática. Creo que ahí estamos. Listo. Entonces, si bien los slides están en inglés, pues trataré por supuesto, dar el seguimiento y terminar en tiempo para abrir la discusión, ¿no? Eh, Aquí, la inteligencia artificial es interesante porque representa justo la oportunidad de utilizarla como un conjunto de herramientas para que, al final de cuentas, podamos eh, abrir oportunidades de emprendimiento y que eventualmente nuestra sociedad se transforme, justo como ahora lo estamos viviendo, ¿no? Eh, Esto creo que ya lo han visto muchísimo. Realmente quiero concentrarme en que justo en estos cambios que hemos tenido, no solamente por una tecnología, sino más bien porque se conjuntan muchas oportunidades, varias tecnologías, y en particular en lo que se le llama ahora la industria 4.0, como el doctor Sosa nos ha platicado en diversas ocasiones, es porque ese conjunto de tecnologías que le llaman exponenciales, no porque ellas mismas o estas mismas tecnologías sean exponenciales, sino porque, al final de cuentas, representan una oportunidad para poder catapultar algunos sectores en la sociedad. ¿Como cuáles? Como eventualmente, finalmente, lo sucedió en el transporte, transporte terrestre en azul. Vemos que, a final de cuentas, se incrementó la velocidad del transporte, ¿sí? En, em, en 150 años, que, a final de cuentas, empezaron a existir máquinas finalmente impulsadas por una propulsión no animal, pues en realidad la velocidad aumentó en un factor de 20, ¿no? Y si bien desde 1960, básicamente, la velocidad del transporte terrestre de todos los días no se ha incrementado, sí se ha hecho mucho más segura y eficiente, por supuesto. En el caso de la aviación, gracias justo por supuesto, desde los inicios con los hermanos Wright y otros inventores, hasta justo la Primera Guerra, la Segunda Guerra, que, final de cuentas, también trajo un segundo impulso, y, final de cuentas, la Guerra Fría hizo que, pues, pudiéramos alcanzar velocidades muy interesantes, yendo más allá del Mach 1 justo en la Segunda Guerra, hasta, final de cuentas, los viajes espaciales, ¿no? Y es el conjunto de todas las actividades que ha hecho que se doblara justo la velocidad del transporte hacia, finalmente, no existir al finales del siglo XIX, hasta, final de cuentas, tener lo que ahora tenemos, ¿no? Y eso es porque, final de cuentas, ha habido muchos cambios tecnológicos importantes, ¿no? Pero que no hubieran resultado de no haber sido precisamente por estos catalizadores. Desafortunadamente, para la aviación, ha sido finalmente básicamente con fines bélicos, ¿no? Para nosotros, eso ha resultado en cosas interesantes como el poder vivir más, ¿no? El tener una vida un poco más, por supuesto, sana, en varios sentidos, aunque, a final de cuentas, no necesariamente estemos aprovechando el tiempo de una manera tal vez más humana o más conciliadora con el medio ambiente, aunque, a final de cuentas, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Interesante porque, si bien la expectativa de vida estaba alrededor de los 40 años, con una desviación estándar enorme, una mortalidad infantil también enorme, materno infantil enorme, todavía en la primera mitad del siglo XX, pues vimos cómo, a final de cuentas, ya en la posguerra, después de los años 40, pues esto ha ido aumentando, ¿no? Y, pues bueno, eso explica muchos fenómenos en nuestra vida, como por ejemplo que, pues, pues antes a lo mejor los matrimonios duraban toda la vida, pues sí, toda la vida, y tú vivías 35 años o 40 años, ¿no? Y ahora tenemos muchos divorcios, tal vez, porque, al final de cuentas, la gente vive ya más de una vida que lo que hacía o que lo que ocurría hace 100 años, ¿no? Bueno, es un factor curioso ahí. Pero lo interesante es de que todas las actividades humanas
se han visto favorecidas precisamente por los cambios tecnológicos. Y no es que necesariamente en este caso, como por ejemplo vemos aquí, la agricultura y la manufactura, y por supuesto en tercer lugar la minería justo al centro de esta gráfica, no es que justo la dedicación humana en porcentaje haya hecho que esto disminuyera, sino que más bien con más herramientas finalmente se ha hecho más sofisticado, más eficiente, y esto nos lleva a que finalmente la agricultura, por supuesto, en el grado de ocupación humana directa, finalmente pues haya decrecido en todos estos años pues más del 55%, ¿no? ¿Sale? O sea, realmente tenemos ocupaciones muy pequeñas, pero otras oportunidades como justo la educación, ¿sale? Realmente la gente ha tenido más oportunidades de crecer, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos, final de cuentas, establecer muchas oportunidades para que, final de cuentas, nuestra sociedad evolucione de una manera positiva, ¿no? En el campo de la inteligencia artificial, las startups definen justo el cómo se están moviendo estos cambios, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en este mapa cómo América del Norte ha surgido de una manera interesante y aquí no vemos necesariamente a México como uno solo. En realidad existen muchas iniciativas de emprendimiento interesantes basados a lo mejor con técnicas muy sencillas de machine learning o de deep learning, como se ha hecho más famoso ahora, pero final de cuentas las oportunidades se dan porque hay mucha más movilidad. Yo conozco el caso de muchas startups en los últimos 10, 15 años que si han tenido buenos resultados, es muy fácil irse a Estados Unidos, particularmente al Silicon Valley para poder finalmente ser catapultadas, ¿no? Y otras que por supuesto se han ido a Reino Unido, otros países en Europa, como particularmente Alemania o Francia, ¿no? Que también finalmente les han ofrecido muchas oportunidades. Creo que México está bien posicionado, sin embargo, esa cercanía que tiene precisamente con Estados Unidos también ha sido un pro y un contra de este crecimiento de startups. Y por supuesto, el gran gigante que hace contrapeso, pues no solamente Europa y Estados Unidos, es China. China, debido a sus regulaciones, pues ha permitido avanzar mucho más rápido en estos detalles, pero creo que eso le ha traído muchos cuestiones positivas por el desarrollo de la tecnología, pero también negativas precisamente por el cómo la población finalmente se ve afectada por ello a nivel social. Y bueno, aquí un poquito rápido sobre, al final de cuentas, las tendencias, particularmente en las que están en más de 10 años, como el doctor Sosa dijo, en los vehículos autónomos en la parte baja, realmente la tecnología está aprobada, pero escalarla justo para que se encuentre ya en un nivel productivo, tiene que ver no por la tecnología, sino más bien con aspectos de aceptabilidad social, legislativos, de privacidad y muchas cosas más. Lo interesante aquí, por ejemplo, para la inteligencia artificial es lo que eventualmente puede representar el cómputo cuántico, dado la oportunidad que tiene para resolver problemas de complejidad NP. Y finalmente, y esto yo pienso que el tener algoritmos de inteligencia artificial a nivel general va a llevar mucho tiempo, más de 10 años, incluso yo diría hasta más de 50, o no alcancemos a ver, por supuesto, pero que al final de cuentas están ahí como tecnologías latentes y que pueden representar muchas oportunidades para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Muy rápido, la IA existe por dos cosas. Uno es la ley de Moore, que ya la conocen muy bien, y de hecho esto agradezco mucho al doctor Rojas allá en Berlín, que al final de cuentas nos ha dado también charlas interesantes al respecto. Y esto es a nivel del hardware, que básicamente que la tecnología, las capacidades de cómputo se duplican cada 1.5 años, pero también los algoritmos, es decir, la parte del software y en particular de los algoritmos de inteligencia artificial que a la base tienen muchos algoritmos de búsqueda y optimización. Aquí, por ejemplo, en esta vemos la comparación con la ley de Moore, que como les decía, crece en sus capacidades al doble cada 1.5 años, pero también, final de cuentas, la optimización de los mismos algoritmos. Por ejemplo, un gradiente conjugado, una animación gaussiana para calcular inversas de matrices y otras técnicas que se requieren precisamente para poder darle capacidades, por ejemplo, de aprendizaje a una red neuronal, ¿no? Y vemos que esto también ha sido muy importante. Entonces es exponencial por los algoritmos, exponencial por
el, 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 el hardware, y esto nos lleva a que si comparamos algoritmos del 91 con algoritmos de hoy y colocarlos aquí cruzadamente con un hardware, vemos que a final de cuentas un algoritmo numérico de hoy en un hardware de 1991 puede llegar a ser mucho más rápido que el algoritmo numérico del 91 con un equipo de 2018, ¿no? Y pues 400 veces no es poco. En realidad, el que estos algoritmos se hayan sofisticado de tal manera, y esto es precisamente porque existen investigadores que final de cuentas proponen estas mejores, pues finalmente existen más oportunidades de aplicar algunos algoritmos que no imaginábamos a lo mejor hace 10 o 15 años. Bueno, y por supuesto, si bien estos límites se están alcanzando con CPU para poder depender de la del hardware, pues finalmente tenemos ahora los GPUs que, final de cuentas, también en los últimos 10, 15 años han venido de una manera interesante a hacer un boosting en todos estos algoritmos. Hardware y software, y aquí vemos cómo, final de cuentas, en un lapso de 20 años, cuando empezó el costo en el análisis del genoma humano en particular y después ya en diferentes aspectos, el costo llegaba en un momento dado en 2001 a los $100 millones, por lo que eso representaba en inversión, y que eventualmente, más o menos después de estas iniciativas de gran escala que se hicieron, pues a tener costos que llegan alrededor, si bien en 2017 estaban alrededor de los $1,000, justo ahora andan alrededor de los entre 100 y $400 un test para sacar finalmente el código genético de una persona. Y esto, pues eventualmente abre oportunidades para qué? Pues para que, por ejemplo, en lugar de que te saquen el tamiz, o aparte del tamiz para cuando un niño nace, pues finalmente podamos tener todo su código genético y saber cuáles son, final de cuentas, la expectativa de vida y o eventualmente cuáles son los riesgos que tiene este ser humano, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica las adopciones. La verdad es que es un poco difícil de ver, pero aquí podemos ver finalmente cómo el teléfono en esta línea verde realmente poco a poco fue introduciéndose en la vida, en el eje de las Y tenemos el porcentaje de población, de penetración en la población. Justo al inicio, pues bueno, había muy poca penetración, pero al final de cuentas, después, desde finalmente de los inicios del siglo XX hasta más o menos mediados de los 70, podíamos tener penetraciones del 90% en la población, ¿no? Pero justamente tenemos un slot finalmente de 70 años en el que se vuelve una tecnología común. Pero si nos vamos a las tecnologías actuales, como el Internet, pues llevamos poco más de 30, 35 años de tener Internet y con una penetración finalmente de mayor del 60%, 70% en los últimos 10 años, y esto es debido a que tenemos tablets, tenemos telefonía móvil y en este caso los smartphones, ¿no? Y esto nos lleva a que las penetraciones de las últimas tecnologías son dadas de una manera en que no tenemos que pasar generaciones de personas para poder ver estos cambios, sino que en realidad los estamos viendo entre 5 y 10 años. Y eso es, final de cuentas, una gran oportunidad porque ahora que tenemos la capacidad de, de calcular muchas cosas o de correr algunos algoritmos, soluciones, pues lo podemos hacer de una manera móvil y eventualmente aprovechar finalmente otras tecnologías complementarias como finalmente lo van a hacer las redes 5G y manejar grandes volúmenes de información justo, como le llaman, on the edge de estos dispositivos, es decir, al límite en los mismos dispositivos. De tal suerte que si vemos estos ciclos de tecnologías, empezando en los 60 con los mainframes o los computadores de tipo compartido, hasta en los 90 con las redes globales finalmente cableadas, inalámbricas en los 2000, el empuje del Internet de las Cosas en los 2010. Ahora justo tenemos en la parte de los Smart Cyber Physical Systems, en el que ya podemos tener una inteligencia, entre comillas de inteligencia, justo en las fronteras de los mismos dispositivos, ¿no? Como ejemplo nada más, en las nuevas generaciones de sensores, y esto pues aquí presentaré algunas cosas que son resultados de varios proyectos de investigación, incluso con colegas del INAOE, del POLI, del CISESE, en fin, muchos, Infotec incluso,
en los que nosotros precisamente vemos, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial. Hacer reconocimiento facial ahora es muy sencillo, pero la identificación de personas, pues en realidad nos lleva a problemas mucho más sofisticados, porque si queremos hacer la identificación de personas en conjunto de 20 personas, pues es sencillo, de 100 todavía lo es, pero si esto les llevamos a escalas de 3,000 personas o 15,000 personas como en un campus del TEC de Monterrey, pues esto requiere de cuestiones finalmente de indexación y rápido reconocimiento en esa escala, y de indexación en base de datos para poder evitar los falsos positivos, ¿verdad? O confundir personas entre ellas mismas. Por supuesto, también, pues dado que tenemos temas de videovigilancia, detectar comportamientos anómalos y, por supuesto, detectar, final de cuentas, en un estacionamiento, también por imágenes satelitales, qué cuestiones de riesgo y de infraestructura se pueden tener precisamente por estos mismos, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos en los que realmente ya el costo, incluso en esa frontera de los mismos dispositivos, ya es muy bajo, ¿verdad? Aquí, por supuesto, también aquí con el mismo del INAOE, con el reconocimiento de actividades, pues nosotros tenemos varias cosas que se pueden finalmente hacer, ¿no? Permítame. Aquí, por ejemplo, también en la detección de biométricos, por ejemplo, fingerprints detection, lo más importante es finalmente la detección de impostores, e incluso detectar finalmente en sistemas críticos este tipo de fingerprints, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos finalmente látex o aspectos gelatinosos para poder replicar pues huellas dactilares, y esto créeme que sigue siendo muy crítico, y en sistemas pues resulta eh, pues muy importante, sobre todo en sistemas de defensa, no solamente en gobiernos, sino también en muchas instituciones, ¿no? Para concluir, unos minutos junto con la parte de patentamiento. Realmente Estados Unidos sigue liderando el patentamiento junto con China y varios otros países. En realidad, si hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar también de cómo se patenta. México, por supuesto, está un poco abajo. Esto es en cuanto a los países, pero si nos vamos justo a las compañías que poseen el mayor número de patentes, nosotros vemos que finalmente son compañías que todos conocemos como Microsoft, como IBM, Siemens, etcétera, hasta finalmente el mismo Google, que tiene ahorita pues varias iniciativas. Si se fijan, aquí no está necesariamente Facebook, pero en realidad Facebook tiene un número muy limitado de patentes, pero muy enfocadas en algunas soluciones, ¿verdad? Eh, Realmente son las grandes compañías las que tienen un enfoque sistemático en el desarrollo de esas patentes. Los países grandes como China, Estados Unidos y otros europeos, por supuesto, tienen todo esto definido de una manera sistemática. Pero el problema es que en México, pues nosotros lo tenemos de una manera tal que nos lleva a indicadores de este tipo en la parte de innovación, con las capacidades y las dinámicas de negocio, a tener finalmente escalas pues bajas, ¿no? Aquí nosotros lo que vemos es el índice competitivo que nosotros tenemos, y en el que finalmente hasta hace un año nuestra economía macroeconómica nos daba un buen lugar. Las capacidades humanas finalmente que nos da desde el punto de vista de salud, al menos en ese momento, el cómo estaba finalmente desarrollado y los skills que nosotros damos, pues nos da finalmente una posición de media tabla. Sin embargo, esto no es suficiente, porque final de cuentas, en la parte de innovación no se vería finalmente busteado o llevando más arriba si no hacemos finalmente que exista una dinámica entre academia, industria y, por supuesto, el gobierno, para poder hacer frente, por ejemplo, a retos como el que nosotros enfrentamos ahora al COVID, de una manera un poco más sistemática, ¿no? Y para ello necesitamos programas de investigación de alto nivel, en el que nosotros vemos aquí cómo se concentran a nivel de investigación. Pues tenemos, por supuesto, instituciones como misma UNAM, el INAOE, la UAP, etcétera, en donde finalmente se tienen estas capacidades. Lo vemos todos justo en el centro del país, por ejemplo, Baja California, con instituciones como el CICESE, entre Cuernavaca y Puebla, pues también está CENIDET, por ejemplo, pero también necesitamos una manera profesionalizante que vaya enfocado más hacia la solución de problemas. Y aquí es donde vemos cómo, por ejemplo, Jalisco sale de una manera muy interesante, muy pujante, porque tiene
final de cuentas, una dinámica interesante. Pues, no por nada es nuestro Silicon Valley, pero necesitamos más programas en esa avenida, ¿verdad? Para ello necesitamos finalmente definir estrategias que vayan de la investigación con estudiantes, investigadores y PhDs, que aunque las tenemos, finalmente representa la décima parte, al menos estoy hablando de inteligencia artificial, la décima parte que lo que recomienda la OCDE. Pero lo tenemos. Y de ahí, pues lo que finalmente tenemos de una manera desarticulada es toda la parte de propiedad intelectual y protección de derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde nosotros debemos finalmente cerrar la cadena en la que nosotros podemos, de alguna manera, realmente llevar todas estas publicaciones, pues citas, patentes, finalmente a oficinas de transferencia tecnológica que sean realmente eh, eh, empujadoras de estas tecnologías o que también sean captoras de las necesidades de industria para poder llevarlos a investigación como finalmente ocurre en el mundo, ¿no? Algunas peticiones de este tipo. Y final de cuentas, pues ya para terminar, pues realmente lo que va a ocurrir en esta década pues tiene que ver mucho con lo que nosotros podamos hacer en este reconocimiento de la individualidad, la personalización, pues los smart home appliances, como ya lo conocemos, los autos autónomos es un buen ejemplo, la robótica de servicio, como el doctor Zucker también lo dijo, y que esta inteligencia realmente esté empotrada en cada producto, pero que también se pueda coordinar con otros más. Pues con esto, pues les digo muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas, la discusión.